Este capítulo no es el presente. Es un recuerdo. El origen del miedo, y de la caída. Millones de años atrás, antes de que los reinos tuvieran nombre y los dioses aprendieran a temer, existía un guerrero que había llegado a un lugar donde ni siquiera el tiempo se atrevía a avanzar. Un vacío absoluto. No había estrellas. No había luz. No había sonido. Solo una extensión infinita de nada. Y en el centro de aquel abismo se encontraba Yamosi. Su cuerpo estaba intacto, pero su espíritu, roto. Permanecía de pie, inmóvil, con la mirada fija en la nada, recordando cada batalla, cada traición, cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. El peso de la eternidad caía sobre sus hombros. Por un instante, su mente quedó en blanco. Entonces, una voz resonó. No venía de un lugar físico. Venía de todo el vacío al mismo tiempo. Yamosi, hijo mío, dijo la voz con frialdad. Te enfrentaste al guerrero equivocado y pagaste el precio. Al final, fuiste enviado a luchar contra Son Goku, el verdadero rey. Y ahora, mira cómo has terminado. El guardián había hablado. Los ojos de Yamosi se alzaron lentamente. No había rabia inmediata, solo una calma peligrosa. Padre. Respondió con voz baja. ¿De verdad fue así? Un silencio breve, pesado. Entonces Yamosi apretó los puños. ¿En serio solo me usaste para tus malditos beneficios? Continuó, su voz endureciéndose. ¿Acaso yo era solo una herramienta? ¿Un simple juego para ti? Su aura comenzó a distorsionar el vacío. Mi vida, ¿era el maldito entretenimiento de un rey? No hubo respuesta inmediata. Solo el eco de su ira expandiéndose en la nada. En ese instante, Yamosi comprendió la verdad que nadie se atrevía a decir. Nunca fue el elegido. Nunca fue el heredero. Solo fue el sacrificio necesario para que el verdadero rey surgiera. Y desde ese momento, el miedo al nombre de Yamosi comenzó a nacer. El vacío tembló. Entonces el guardián rió. Una risa distorsionada, cargada de desprecio. ¿De verdad creíste que tú ibas a ser ese rey? Dijo entre carcajadas. Jajaja, solo eres un maldito experimento. No eres nada. Créeme, Son Goku vendrá, y será él quien te termine matando. Yamosi no se movió, no gritó, no rugió, solo levantó la mirada con una serenidad inquietante. ¿Tan confiado estás en que ese guerrero podrá hacerlo? Respondió con voz firme, si logro despertar mi poder una vez más. Dime, ¿de verdad crees semejante estupidez? El guardián se irguió. Sí. Estoy confiado, respondió sin dudar. El futuro ya está escrito, y tú lo sabes. Son Goku será el rey supremo de la historia. Y nadie, absolutamente nadie, lo evitará. Yamosi guardó silencio. Luego, sonrió. Una sonrisa pequeña. Peligrosa. No te equivocas del todo, dijo. Puede que Son Goku se convierta en el próximo rey. Pero dime, ¿leíste el libro completo? ¿O solo actúas por actuar? El vacío pareció inclinarse hacia él. ¿Leíste la parte donde se menciona al Saiyajin superior? Continuó. A la bestia que ni siquiera los reyes pueden controlar. Así de simple, Son Goku tendrá un adversario. El guardián frunció el ceño. Eso no es más que una fantasía de reyes, sentenció. No existe un guerrero capaz de enfrentarse a la bestia que está por nacer. Se dio la vuelta. Mientras se alejaba, su voz retumbó por última vez. Te dejo en este reino, que ni siquiera es mío. Y espero que entiendas algo, Yamosi. No eres más que una simple mascota de todos los reyes. El silencio volvió a dominar el vacío. Pero la sonrisa de Yamosi no desapareció. El poder de Yamosi desapareció. No fue una explosión. No fue un grito. Simplemente se extinguió. La bestia dentro de él se había apagado por completo. Su aura, antes monstruosa, se disipó como ceniza en el vacío. Sus piernas temblaron, y por primera vez en incontables eras, Yamosi se sintió solo un guerrero más. Padre, murmuró con la voz quebrada. Créeme que saldré de este lugar. Y cuando llegue ese momento, te mataré. Habrás deseado no haberme hecho esto. El vacío respondió con silencio. Esta es la hora de creer que la existencia ha terminado para mí. En ese instante, una presión aplastante cayó desde lo alto. No era energía común. Era una autoridad absoluta, como si el propio mundo estuviera juzgándolo. Una voz atronó los confines del reino. Guerrero. ¿Puedo saber quién eres y qué haces en mi mundo? ¿Acaso yo te he creado? ¿O te han mandado a este lugar? La presión aumentó. Responde antes de que te elimine. Yamosi cayó de rodillas al instante. No por miedo, sino por comprensión. No era rival. No en ese estado. Perdón por no presentarme, dijo con humildad forzada.
Caí en su reino por error. Estaba en una batalla, una que perdí. Y terminé aquí, en este vacío. La verdad, lo siento. El guardián lo observó en silencio. Luego, la presión se disipó. No te preocupes, guerrero, dijo con una calma inquietante. Sígueme. Quiero que me cuentes de dónde vienes, quizá pueda ayudarte. Lamosi alzó la mirada, confundido. Sabía que no tenía opciones. Bien, lo seguiré, respondió. Se puso de pie lentamente y comenzó a caminar tras él. No porque confiara, sino porque desobedecer significaba morir, y por ahora, morir no era algo que Yamosi estuviera dispuesto a aceptar. Y así, comenzó el verdadero engaño. Tras unos minutos de silencioso avance, ambos guerreros llegaron a su destino. Ante ellos se alzó un palacio colosal, tan vasto que parecía sostener el vacío mismo. Sus estructuras no obedecían leyes físicas. Columnas infinitas flotaban en el aire, la luz nacía de la nada y el suelo reflejaba estrellas que no existían. Era un lugar hermoso y aterrador. Los dos cruzaron el umbral. Bienvenido al Palacio Supremo, dijo el guardián. Espero que te sientas cómodo. Y perdona esta apariencia que ves ante ti, pero seres de tu nivel aún no son capaces de contemplar mi verdadera forma. Veo que esa duda ya se estaba formando en tu mente. Lamosi inclinó levemente la cabeza. Sí, perdón, respondió con sinceridad. Me generó curiosidad. Es la primera vez que estoy frente a un ser de este nivel, no sabía cómo reaccionar. El guardián no respondió de inmediato. Continuó avanzando. Lamosi lo siguió hasta que llegaron a una gran sala. El espacio era inmenso, circular, con símbolos antiguos grabados en el aire mismo. Cada paso resonaba como si 1000 voces observaran en silencio. El guardián se detuvo. Bien, guerrero Yamosi, dijo finalmente. Permíteme ver tus recuerdos. A partir de ellos sabré cómo llegaste a este sector, y de dónde provienes. Yamosi no dudó. Está bien, por mí no hay ningún problema, respondió. Así lo hacemos más rápido y me ahorro una larga explicación. Respiró hondo. Luego, cerró los ojos. Y sin saberlo, en ese instante, le abrió la puerta de su alma al ser que más daño le causaría. El guardián no dijo una sola palabra. Extendió su mano, y apoyó 2 dedos sobre la frente de Yamosi. El mundo se quebró. Recuerdos comenzaron a fluir como torrentes de luz y sangre. Batallas imposibles, reinos en llamas, juramentos rotos, gritos de dioses moribundos. El guardián lo vio todo, hasta el instante exacto en que Yamosi fue arrojado a aquel sector dimensional. Vio la traición. Vio al otro guardián. Por un breve momento, algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Pero se desvaneció. Sus ojos se volvieron fríos, carentes de emoción, porque entendió una verdad mayor. Aquel guardián no había actuado solo. Y los reyes, siempre tramaban algo. Yamosi abrió los ojos. ¿Y qué fue lo que pasó?, preguntó con voz firme. ¿Por qué esa mirada? ¿Hay algo mal? Lo único que noté fue que tus ojos cambiaron de brillo. El guardián retiró la mano lentamente. Muchas cosas están ocurriendo, respondió. Ese guerrero, Son Goku, será una gran amenaza para todas las dimensiones. El aire se volvió pesado. Él, y la bestia que duerme en su interior, continuó. Aunque la mantenga sellada, despertará. Y cuando lo haga, pondrá de cabeza los mundos junto a Son Goku. Yamosi no dijo nada. Y hay algo más, añadió el guardián. Ya sé quién es el responsable de haberte traído a este lugar. Hizo una pausa. Pero, lastimosamente, no puedo actuar. Mi padre no interviene en cómo los reinos dimensionales se destruyen entre sí. Le da igual. Su voz se endureció. Así que no interferiré. Lo único que puedo hacer es crearte un reino dentro de este lugar, uno que estará bajo mi jurisdicción. La sala quedó en silencio. Yamosi comprendió entonces algo inquietante. No había sido salvado. Solo había sido reubicado. Yamosi dio un paso al frente. Luego, inclinó el cuerpo en una reverencia respetuosa, algo que jamás había hecho ante nadie. Si me permites, dijo con calma, quisiera pedir algo más que una simple creación. No es por ofenderte ni por rechazar lo que me ofreces. Solo deseo hacerlo con mis propias manos. El guardián lo observó en silencio. Quiero dominar el poder de la creación y la destrucción, continuó Yamosi. Aprender a controlarlo, y entonces crear yo mismo ese reino. Ser el rey de ese lugar. Claro, si me concedes ese permiso. Su voz era humilde. Pero su intención, no. Sabía que debía sobrevivir. Y para sobrevivir, necesitaba poder. Para vengarse. El guardián asintió lentamente. Te concederé ese permiso, respondió. Pero no seré yo quien te entrene. Yamosi alzó la mirada. Mi ángel, continuó el guardián, el encargado de las creaciones y destrucciones, será quien te enseñe.
Él te guiará para crear, y para destruir. Quedarás en buenas manos. Su tono se volvió serio. Espero poder confiar en ti. No me decepciones. Lamosi sonrió levemente. No lo haré, dijo. Soy un guerrero que no traiciona a quienes le extienden la mano. Cuando necesites fuerza en una guerra, aquí tendrás al mejor guerrero. El guardián no respondió, pero en su mente, los pensamientos se agolparon. Aún me pregunto por qué aquel guardián te traicionó, sabiendo el potencial que posees. Son Goku es la amenaza visible, sí, pero todos conocemos las verdaderas intenciones de ese otro guardián. Haré fuerte a este guerrero, para los futuros que aún no han sido creados. Lamosi notó el silencio. ¿Ocurre algo?, preguntó. Te has quedado pensativo, mirando a la nada. Nada importante, respondió el guardián. Solo pensaba en los miles de futuros que están por nacer. Se giró y señaló un punto del vacío donde comenzó a formarse una grieta luminosa. Ve a esa habitación de espacio y tiempo. Permanecerás allí 1 billón de años. Lamosi se tensó, apenas. No te preocupes, añadió. El tiempo ahí pasa de forma distinta. Para ti, será solo un parpadeo. Lamosi asintió. Bien, dijo con determinación. Cuando nos volvamos a ver, haré mi mayor esfuerzo por convertirme en el ser más fuerte de la existencia. Sin mirar atrás, dio el primer paso. La dimensión lo envolvió. Y así, comenzó el entrenamiento que daría origen al verdadero terror del futuro. Y así, los años se convirtieron en eras. Dentro de aquel reino fuera del tiempo, Lamosi dejó de ser solo un guerrero. Su poder creció hasta rozar lo inconmensurable, casi infinito, pero jamás se obsesionó con alcanzar nuevas fases. No las necesitó. Permaneció en la forma legendaria, llevándola más allá de lo que cualquier otro Saiyajin habría soportado. No la usó como una transformación, la convirtió en su estado natural. Así nació la leyenda. El Saiyajin más temido de aquella dimensión. Respetado por todos. Temido por los imprudentes. Honrado incluso por los enemigos. Nadie levantaba la voz ante él. Nadie osaba desafiarlo sin aceptar la muerte. Con el paso de los milenios, el guardián dejó de hablarle. No por desprecio, sino porque había llegado el momento. Lamosi debía seguir su camino solo. Aún así, siempre fue vigilado. Y en el fondo, acogido como un hijo por aquel ser que lo observó crecer en el palacio durante incontables eras. Pero la paz, nunca es eterna. En uno de sus viajes, Lamosi conoció a una diosa eterna. De su unión nació un hijo. Por un breve instante, creyó haber encontrado algo más fuerte que el poder. Un propósito. Fue un error. Fue traicionado. Sin advertencia, sin honor. Fue enviado a los mundos inferiores, desterrado pese a su fuerza. Aunque seguía siendo poderoso, aquella traición quedó grabada en su alma. Porque todo Saiyajin guarda rencores. Y Lamosi juró algo en silencio. Se volvería aún más fuerte. No por ambición, sino por venganza. No había sido traicionado por cualquiera. Había sido traicionado por una eterna, una guerrera de poder incalculable, sin límites conocidos. El tiempo volvió a pasar. Lamosi vagó por los reinos de Ten, descansando, observando, pensando. No actuaba aún. Sabía que toda venganza tiene su momento, y que apresurarse es morir. Hasta que el cielo se partió. Un pilar de luz descendió sobre el gran planeta de Yamosi, iluminando los continentes y estremeciendo el núcleo del mundo. El guerrero estaba sentado, descansando, y ni siquiera se levantó. No le dio importancia. De la luz emergió un guerrero. Ten. Así que tú eres el guerrero que buscan en los mundos altos, dijo con una sonrisa retorcida. Ofrecen 100.000 millones de piedras de poder de distintos tipos, solo por tu maldita cabeza. Ten inclinó el cuello, observándose como una presa. Creo que ya te llegó la hora de morir, añadió. No sabes todo lo que haré con esa recompensa. Lamosi alzó lentamente la mirada. Su aura, aún dormía. El viento del planeta se detuvo. Ten descendió por completo del pilar de luz, pisando el suelo con arrogancia. Su aura chisporroteaba como un fuego contenido, cargado de poder y ambición. Frente a él, Lamosi permanecía sentado, con la mirada baja, como si el mundo a su alrededor no existiera. ¿Eso es todo?, se burló Ten. El guerrero por el que ofrecen 100.000 millones de piedras de poder ni siquiera se levanta. No hubo respuesta. Ten frunció el ceño y dio un paso al frente. Supongo que los rumores eran exageraciones, añadió. Te mataré rápido, no quiero perder tiempo. En un instante, Ten desapareció. El suelo explotó donde había estado. Apareció frente a Yamosi con el puño cargado de energía, lanzándolo directo al rostro con intención asesina. Impacto. El aire estalló. Pero, Yamosi no se movió. El puño de Ten se detuvo a centímetros de su cara, como si hubiera golpeado una barrera invisible.
Los ojos de Yamoshi se alzaron lentamente. ¿Ya terminaste?, preguntó con voz tranquila. Los ojos de Ten se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, Yamoshi se puso de pie. Solo eso. El planeta tembló. Una onda de presión se expandió en todas direcciones, arrancando montañas de raíz y partiendo el cielo en grietas de energía. Ten fue lanzado cientos de metros atrás, estrellándose contra el suelo. Se levantó jadeando, con una sonrisa nerviosa. Interesante, dijo. Así que sí vales algo. Ten liberó más poder. Su aura se volvió violenta, retorciendo el espacio a su alrededor. Déjame mostrarte lo que un guerrero de los mundos altos puede hacer. Se lanzó de nuevo, esta vez con una ráfaga de golpes, tan rápidos que el espacio se fragmentaba con cada movimiento. 1, 2, 10, 100. Yamoshi esquivó todos, sin moverse del lugar. Demasiado lento, dijo. Ten rugió y concentró energía en su palma. Muere. Un rayo colosal se disparó directo al pecho de Yamoshi. Yamoshi extendió una mano. El rayo se detuvo. Se comprimió. Desapareció. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Ten tragó saliva. ¿Qué eres? Yamoshi dio su primer paso hacia él. Su aura comenzó a despertar. Soy Yamoshi, respondió. Y cometiste el error de venir solo. El cielo se oscureció. Y la verdadera pelea apenas comenzaba. La batalla había cruzado cualquier límite conocido. El espacio estaba completamente roto, las dimensiones colapsaban unas sobre otras mientras relámpagos negros y dorados atravesaban los cielos destruidos. Cada choque entre ambos guerreros provocaba explosiones tan devastadoras que incontables mundos sentían aquel terrorífico enfrentamiento. Yamoshi había liberado por completo su fase legendaria. Su cabello flotaba como si desafiara toda ley de existencia, su aura ardía como una estrella ancestral y sus ojos reflejaban una furia absoluta. Cada paso que daba hacía crujir la realidad misma. El aire se volvía pesado, oscuro, imposible de soportar. Pero Ten únicamente sonreía. Aquella sonrisa fría demostraba que no sentía miedo alguno. Y en medio de aquel feroz intercambio, el rey finalmente comenzó a dominar la batalla. Cada golpe que lanzaba era más rápido. Más brutal. Más preciso. Yamoshi intentaba responder, pero Ten había elevado la intensidad de la pelea a un nivel monstruoso. Sus puños atravesaban barreras dimensionales mientras una inmensa presión destruía todo a kilómetros de distancia. Un golpe directo impactó el rostro de Yamoshi, enviándolo violentamente contra una gigantesca montaña flotante. La estructura explotó en millones de fragmentos mientras ríos de magma dimensional caían desde los cielos. Pero apenas el humo apareció, Yamoshi volvió a salir disparado. Su rugido atravesó los mundos. A una velocidad absurda apareció frente a Ten y comenzó un intercambio todavía más brutal. Miles de golpes estaban siendo lanzados por segundo. Sus puños chocaban tan rápido que parecían rayos de luz explotando en la oscuridad. La intensidad aumentaba segundo tras segundo. Ten bloqueó un golpe, giró el cuerpo y lanzó una brutal rodilla al abdomen de Yamoshi. El impacto dobló el espacio alrededor de ambos, pero Yamoshi respondió inmediatamente con un feroz puñetazo cubierto por su aura legendaria. El golpe atravesó varias barreras dimensionales y arrastró a Ten por kilómetros. Por primera vez, el rey había sido obligado a retroceder. El silencio cubrió el campo de batalla. Ten levantó lentamente el rostro mientras sangre descendía por su mejilla, y comenzó a reír. Una risa profunda. Oscura. Peligrosa. Ahora entiendo por qué incluso los reyes le temen al legendario Yamoshi. La energía de Ten comenzó a crecer todavía más. El suelo desapareció. Los cielos comenzaron a fracturarse. Gigantescos portales dimensionales se abrieron alrededor de ambos guerreros mientras criaturas antiguas observaban desde la oscuridad. Yamoshi apretó sus puños con fuerza. Su cuerpo estaba herido, pero su espíritu seguía intacto. Él no iba a caer, no importaba cuánto daño recibiera. No importaba si sus huesos estaban destruidos. Él seguiría luchando hasta el final de su existencia. Entonces, Ten desapareció. Yamoshi abrió los ojos al sentir aquella presencia detrás suyo. Pero ya era tarde. Ten apareció a sus espaldas con una velocidad monstruosa y lanzó un feroz ataque de incontables golpes consecutivos. Cada impacto destruía parte del cuerpo de Yamoshi mientras enormes explosiones cubrían el campo de batalla. Finalmente, Ten concentró una inmensa cantidad de energía en su brazo derecho. Un aura oscura cubrió completamente su cuerpo. Los cielos dejaron de moverse. El tiempo pareció detenerse. Y con una mirada fría, el rey pronunció lentamente: «Arrodíllate, guerrero legendario».
Y en ese instante lanzó un golpe absoluto. Un golpe tan devastador que la realidad entera se partió en dos. Esto es el final, Yamoshi, fuiste un gran adversario. Pero la vida y el camino que elegiste no fueron los correctos. Tu existencia termina aquí. Yo, el Gran Ten, te borraré de la existencia misma por el caos que generaste a lo largo de los mundos. Esas palabras resonaron con una autoridad absoluta mientras un inmenso silencio cubría cada dimensión existente. Y en ese instante, una gigantesca luz blanca explotó a lo largo de los mundos. Los cielos comenzaron a quebrarse. Las estrellas dejaron de brillar por unos segundos. Los reinos divinos, los mundos mortales y las dimensiones prohibidas sintieron aquella energía recorrer toda la creación. El poder de Ten era tan monstruoso, que incluso el tiempo parecía detenerse frente a él. Yamoshi, rodeado por aquella luz infinita, mantenía una mirada seria mientras su cuerpo empezaba a desaparecer lentamente. Sus recuerdos, sus batallas y todo su legado estaban siendo borrados segundo tras segundo. Pero aún así, sonrió, porque sabía que había llegado al final de su camino. La explosión de luz aumentó todavía más. Un estruendo atravesó el vacío absoluto y una gigantesca onda de energía destruyó millones de grietas dimensionales nacidas por aquella guerra suprema. Y entonces, el nombre de Yamoshi fue borrado de la existencia misma. No quedó presencia. No quedó energía. No quedó alma. Solo un silencio absoluto, acompañado por la figura de Ten observando los mundos desde lo alto, con una mirada fría y dominante mientras su aura blanca iluminaba toda la eternidad. Esto será lo último que haré. Las palabras de Yamoshi apenas podían escucharse mientras su cuerpo comenzaba a desaparecer en medio de aquella inmensa luz blanca. Su energía estaba llegando al límite absoluto y cada segundo que pasaba su existencia se desmoronaba más y más. Con las últimas fuerzas y energías del poder del infinito, alma y cuerpo, separación, en ese instante una energía gigantesca salió de su pecho. Su alma y su poder comenzaron a dividirse lentamente mientras enormes grietas dimensionales aparecían alrededor del vacío absoluto. Cuando nazca el guerrero digno de portar mi energía y mi poder supremo, yo seré una ayuda para derrotar a todos los enemigos de la existencia. Su voz ya no era la de un guerrero derrotado. Era la voz de una leyenda dejando atrás su voluntad para el futuro. Este es mi final, espero que las futuras generaciones sean mejores Saiyajines. Esas fueron las últimas palabras de Yamoshi. Y entonces, su cuerpo fue completamente borrado de los mundos. No quedó rastro de su presencia física. No quedó aura. No quedó materia. Pero su alma seguía existiendo. Una pequeña esencia de energía dorada comenzó a vagar por el espacio infinito atravesando galaxias, dimensiones y líneas temporales durante incontables años. Los dioses pensaron que Yamoshi había desaparecido para siempre. Los reyes del caos creyeron que aquella amenaza había terminado. Pero estaban equivocados. Porque Yamoshi estaba esperando al guerrero digno. Y después de incontables eras, nació un Saiyajin de clase baja llamado Goku. Un niño aparentemente normal. Sin destino glorioso. Sin sangre divina. Sin un rango importante entre los Saiyajines. Pero dentro de él existía algo diferente. Algo que incluso el universo no podía comprender. La esencia de Yamoshi sintió aquel corazón puro, aquella voluntad indomable, y finalmente entró en el cuerpo del pequeño guerrero. En ese momento, el alma de Yamoshi cayó en un sueño eterno dentro de Goku, esperando el día en que ese guerrero alcanzara el nivel necesario para despertar el verdadero poder supremo. Y así, aunque Yamoshi había sido eliminado de los mundos, volvió a existir. Pero ahora, convertido en algo mucho más temido, mucho más legendario, y muchísimo más poderoso que antes. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の子